Ok. Oh. Pero antes, producto de la pregunta que me hizo su compañero, agregué la diapo que había sacado para que veamos un poco sobre lo que él me preguntó, que tenía que ver con puntos de control, que yo lo saqué y no sé por qué lo saqué al final. Me di cuenta que saqué otras diapositivas, pero esta tendría que haberla dejado. Em, Su compañero me preguntaba si existían puntos de control en el ciclo celular, en general en el ciclo celular, mitosis, meiosis, y sí, existen. Y ahí ustedes pueden ver dos imágenes que tienen que ver con eso, con que en la célula, cuando está desarrollando este proceso, tiene distintos puntos donde va controlando em, qué es lo que está ocurriendo en la célula y si es factible pasar a la etapa siguiente. Por ejemplo, en la etapa G1, que es donde empieza la célula a duplicar los organelos y empieza a crecer en tamaño, antes de ingresar a la fase S hay un punto de control ahí, en G1, en donde la célula evalúa si el ambiente es favorable. ¿Para qué? Para hacer esta división celular. ¿Ya? Muchas veces el ambiente, la célula, por ejemplo, no obtiene los nutrientes necesarios para poder obtener los insumos para su metabolismo. Cuando hablamos de autopoiesis al inicio del semestre, eh, nosotros vimos que en esta definición de autopoiesis estaba este sistema físico que ingresaba ciertas sustancias y que esas sustancias las utilizaba para su propio metabolismo, para crecer, para regenerarse y para autoproducirse. Si esas condiciones no se dan y entonces la célula no está creciendo como tiene que crecer, no está obteniendo los nutrientes para duplicar los organelos, para producir ciertas enzimas y ciertas moléculas, entonces cuando está en esta etapa G1, la célula dice, no logré crecer, no logré producir todo lo que tenía que producir para pasar a fase S. ¿Qué ocurre ahí? Las células, para no perder todo lo que han trabajado, lo que han producido, y para que este ciclo se complete, lo que hacen muchas veces es ingresar al estado G0 de manera temporal, o sea, se congelan. Ingresan a G0 y quedan en el fondo en stand-by hasta que las condiciones son favorables y en ese momento vuelven al ciclo y siguen a la etapa de división del material genético. ¿Ya? ¿Dónde hay otro punto de control? En G2. En G2 hay puntos de control también antes de ingresar a la mitosis, que es otro punto clave. Entonces, en esta etapa G2, el punto de control tiene que ver con corroborar si el material genético se duplicó, porque si no se duplicó, pasar a la etapa M o a la fase M no tiene sentido. También que el DNA esté reparado, si es que se ha producido algún daño en el DNA, cuando se duplicó, esto tiene que ser corregido, reparado. Si no ocurre eso, entonces la célula no pasa a la fase M. Y cuando está en la fase M, también hay un punto de control en la mitosis donde la célula corrobora si los cromosomas están unidos de manera correcta al uso mitótico para poder separar de manera igualitaria, equitativa, ese material genético. Y a veces ahí se producen daños, que es lo que vamos a ver al final, ¿ya? Cuando hay no disyunción, cuando esta separación no se produce de manera correcta y se generan las trisomías, ¿ya? Pero estos son los puntos de control, ¿ya? Y aquí también se menciona lo mismo, para resolver la duda que tenía su compañero.
va aquí, ¿cierto? Entonces ahora, de aquí al final de la clase, vamos a ver meiosis, que es lo que nos queda de ciclo celular. La meiosis, ¿alguien sabe, antes de empezar con esta parte de la clase, para qué la célula produce o por qué se produce la meiosis? ¿Qué es lo que se consigue con la meiosis? ¿Cuál es la idea de la meiosis? O ahí tal vez. No, ahí. Aunque ahí ya le estoy soplando todo en la imagen. ¿Producir células sexuales? Claro, ya está ahí en la imagen. Usted tiene razón, el objetivo de la meiosis es distinto al de la mitosis. La meiosis, o en la meiosis, la célula lo que busca es formar o producir los gametos, las células sexuales, ¿ya? Los ovocitos y los espermatozoides, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia o la gran diferencia con la mitosis, ¿ya? Em, y la idea o el objetivo de esta formación de gametos tiene que ver con la producción de nueva vida, ¿cierto? Con la reproducción, ¿ya? Antes de entrar al proceso de meiosis es importante tener claros algunos conceptos, como el de células diploides y haploides. Em, en la reproducción sexual, que es finalmente el objetivo o donde se unen estos gametos para formar un nuevo ser vivo, participan células haploides y diploides, ¿ya? La célula diploide, que es lo que ustedes ven en la derecha, representa los dos juegos de cromosomas, es decir, el par de cromosomas homólogos. Ya hablamos de eso la clase pasada. El par de cromosomas homólogos era este par que estaba conformado por un cromosoma paterno y uno materno. Entonces, cuando se habla de diploide, de células diploides, es que contienen el par, contienen ambos cromosomas de ese par, ¿ya? Y se representa con esta sigla, ¿cierto? 2N. Y cuando la célula solo tiene un cromosoma de ese par, entonces la célula es haploide y se representa con la letra N, ¿ya? Bueno, ahí está el proceso de reproducción sexual em, que se genera a partir de estas células que se producen en la meiosis. Em, Tenemos acá progenitores de la madre, o sea, célula aportada por la madre, que es el ovocito, y del padre, que es el espermatozoide, y cuando se unen generan el proceso de fecundación. Este cigoto empieza a crecer y empieza a desarrollar muchas mitosis para poder desarrollarse. Entonces, en la reproducción sexual em, hay participación de células haploides y de células diploides, ¿ya? Entonces se produce el fenómeno o se origina gracias a células producidas en meiosis, pero luego de la fecundación, este organismo vivo, nuevo, va a tener que generar mitosis, que es el proceso que vimos anteriormente, para poder crecer. Aquí está el proceso a través del cual se forman los gametos, o sea, aquí está descrita en dibujos cómo se produce la meiosis. La meiosis está compuesta o se puede dividir en dos partes, en meiosis 1 y meiosis 2. Y ahí ustedes están viendo con dibujos cómo es esta meiosis 1 y 2.
Em, la meiosis 1, creo que lo voy a mostrar en la diapo siguiente. La meiosis 1, aquí está, es una meiosis reduccional. Em, ¿Por qué? Porque lo que hace es reducir el material genético, reduce el material genético de la célula madre desde una célula diploide a dos células haploides, y por eso tiene el nombre de reduccional. Y la segunda meiosis, la meiosis 2, o también se llama segunda división meiótica, es ecuacional, no busca reducir el material genético, sino que busca generar células idénticas a la célula madre, dos células hijas a partir de una célula madre, pero que son idénticas, ¿ya? En material genético. Eso es lo primero que tienen que tener claro, que la meiosis, a diferencia de la mitosis, se divide en dos etapas. En general, meiosis 1 y meiosis 2. La primera meiosis es reduccional porque la célula madre es diploide y las células hijas, que son dos, van a ser haploides. Se redujo la cantidad de material genético. Y en la segunda división meiótica, en la meiosis 2, se habla de que esta división es ecuacional porque el material genético, el número de cromosomas es igual, pero y se produce en el fondo una duplicación de esta célula madre en dos células hijas, pero con la misma cantidad de cromosomas, ¿ya? Ahí está lo mismo, pero representado con cromosomas para los que no entienden esta nomenclatura, ¿ya? Aquí está la célula madre diploide. ¿Qué significaba diploide? Que tenía el par de cromosomas homólogos, ahí está. Y en la reduccional, cada célula hija contiene uno de estos pares. Por lo tanto, se redujo. Ya no es diploide, ya no tiene el par de cromosomas homólogos, sino que tiene solo uno. Y por eso es N, haploide. Y luego, la segunda meiosis es ecuacional porque es el mismo material genético, solo que cada célula tiene una copia, pero cada una tiene una cromátida, pero esas cromátidas recuerden que son idénticas. Entonces, el material genético que tienen estas células hijas es igual al de la célula madre, solo que se dividió en dos. Entonces, es ecuacional, ¿ya? Ahí están. Vamos a ver ahora las etapas de la meiosis 1 y de la meiosis 2. La meiosis 1 tiene o está constituida, para una mayor comprensión, en esas 4 etapas o 5, si es que incluimos la citocinesis. Está la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Es importante, chiquillos y chiquillas, que le pongan ese apellido, que le pongan el número romano, para diferenciarlas de las etapas de la mitosis. Si ustedes hablan de profase 1, metafase 1 y entonces yo sé que ustedes me están hablando de meiosis. Pero si solo le ponen profase, y yo le estoy preguntando por meiosis 1, está malo, porque profase a secas tiene que ver con mitosis, ¿ya? Así que es importante aquí el apellido, ¿ya? Previo a que la célula entre a esta etapa de meiosis, es importante que ustedes tengan claro que el material ya se duplicó, ¿ya? Y que esta célula inicial que está en profase 1 es una célula 2N, o sea, tiene pares de cromosomas homólogos, ¿ya? Eso es importante. Ahora, dentro de la profase 1 hay subetapas, ¿ya? Hay algunas cosas que pasan que no son menores en esta profase. Es muy importante la profase. ¿Por qué? La profase 1. Porque en la profase 1 hay un proceso importante que ocurre y que es algo que yo les mencioné en la clase pasada, que es el concepto de variabilidad genética.
que tiene que ver con la variabilidad a nivel de individuos o de poblaciones, con la diferencia genética que hay entre individuos o entre poblaciones. La variabilidad genética o el proceso que aporta esa variabilidad genética, uno de esos procesos ocurre en la profase 1. ¿Qué ocurre en la profase 1? Hay 5 etapas. Está la etapa del leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver este proceso que produce o genera esta variabilidad genética. En la etapa del leptoteno, el material genético se encuentra de manera laxa. Se encuentra medianamente condensado, hay cromatina y se encuentra alargada formando cromosomas, ¿ya? Está todavía la membrana nuclear y se empiezan a condensar. Aquí dice los cromosomas replicados están condensados, ¿ya? Viene saliendo de la etapa S. Por lo tanto, este material genético duplicado se está condensando. ¿Qué ocurre en la etapa de cigoteno? En la etapa de cigoteno es donde empieza a ocurrir este fenómeno de variabilidad genética. ¿Qué es lo que ocurre primero? En el cigoteno empiezan a aparearse los cromosomas homólogos. Ustedes están viendo aquí un par de cromosomas homólogos, paterno, materno, y empieza este proceso de apareamiento, le llaman. ¿Y cómo ocurre esa etapa de apareamiento? ¿Cómo comienza? Comienza con la sinapsis o la unión de estos cromosomas en ciertos puntos. Hay ciertos puntos de estos cromosomas, de las cromátidas, que empiezan a unirse y forman, se les llama así, forman sinapsis, puntos de unión, ¿ya? Y forman algo que se denomina tétrada o bivalente, que creo que es lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Estos puntos de unión se llaman aquí, el bivalente y esto que está acá. Estos cromosomas como unidos en distintas partes, ¿ya? Luego pasamos a la etapa de paquiteno, ¿cierto? En la etapa de paquiteno, que es esta que está acá, la que está al medio, aquí es donde se produce el proceso que se llama recombinación genética. Los cromosomas en estos puntos que se llamaban sinapsis intercambian material genético. En inglés esto se llama crossing over, que es lo que está acá abajo. ¿Ven? Dice, el bivalente que se formó genera crossing over. O en español, entrecruzamiento genético o recombinación genética, ¿ya? Entonces, en esos puntos de sinapsis empiezan a intercambiarse el material genético. De hecho, acá empiezan a ver ustedes que una parte de esta cromátida ya no está completa azul, sino que tiene una esquinita de color rojo. Como lo que ocurre acá. Y en esas zonas en donde se está produciendo esa recombinación genética, ese crossing over, esas zonas se denominan quiasmas, ¿ya? Primero ocurre la unión, que es la sinapsis, pero cuando están intercambiando material genético, el nombre que se le da a esos puntos es quiasma. Luego ocurre la etapa de diploteno, y en la etapa de diploteno es donde se observan esos quiasmas. Se observan esas zonas, esos lugares donde hubo recombinación genética. Esto que está acá. En aquellos lugares donde se unieron y se intercambió el material genético es donde, o los científicos lo llaman quiasma, ¿ya? Lo mismo que está acá, o aquí arriba. Eso es lo que ocurre en diplotenos. Ya se ven estos cromosomas homólogos con este material genético recombinado. Se ven los quiasmas. Y en la etapa de diploteno, bueno, ya se observan, se siguen observando estos
cromosomas ya recombinados, pero empieza a fragmentarse. Perdón, estoy acá. De nuevo. En el diploteno es donde se observan los quiasmas. Y en la diacinesis, perdón, es donde empieza a fragmentarse la membrana nuclear. Ya está este material genético recombinado, ya ocurrió el crossing over en la profase 1, y luego de este crossing over, entonces, la célula se prepara para pasar a metafase. ¿Y qué es lo que ocurre en una profase normal de la mitosis? Tiene que desaparecer la membrana nuclear para que estos cromosomas queden libres, para que se ubiquen en la parte media, se separen, ¿ya? Entonces, la profase 1 termina con la fragmentación de la membrana nuclear en la diacinesis. Y además empiezan los centriolos a ubicarse en los polos para empezar a construir y a organizar el uso mitótico. ¿Ya? Eso todo está ocurriendo al final, en la diacinesis. Pero es importantísima esta fase porque antes de llegar a esta parte, ocurrió ocurrió este proceso de crossing over que permite a la célula recombinar genéticamente su material genético. En la etapa de la metafase 1, metafase meiótica 1, los cromosomas homólogos recombinados, como se ve aquí, se unen los usos mitóticos a los cinetocoros, como en una metafase normal, digamos, pero en la metafase meiótica 1 tenemos los pares de cromosomas homólogos. Y aquí ocurre otro fenómeno que va a generar variabilidad genética, que es el proceso de permutación cromosómica. Eso es lo que está representado en las imágenes de abajo. La permutación cromosómica es la ordenación de los cromosomas homólogos en el plano ecuatorial. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí está la mitad de la célula y están ordenados los pares de cromosomas homólogos, pero aquí ustedes pueden ver distintas ordenaciones. Un cromosoma puede ir al lado izquierdo, el otro al lado derecho, y así, dos a la izquierda, azules, y uno a la derecha, etc. Aquí está representado un ejemplo de permutación cromosómica con 3 pares de cromosomas homólogos. Y si se dan cuenta, hay distintas ordenaciones. Hay 4 ordenaciones distintas. No se sabe qué ordenación va a adquirir esos cromosomas en la célula y pueden ser distintas cada vez. Por lo tanto, eso también genera variabilidad genética. Entonces, la variabilidad genética es por el proceso de crossing over en la división meiótica o por permutación cromosómica. Así se llama esta ordenación en el plano ecuatorial y eso ocurre en la metafase 1, metafase meiótica 1. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar la imagen de arriba de nuevo, por favor? Lo que pasa es que en la imagen de arriba se representa cómo se ven estos cromosomas homólogos que están acá abajo y cómo se disponen en el plano ecuatorial. Lo que pasa es que primero están representados el par de cromosomas homólogos, el azul y el rojo, pero están representados los quiasmas, donde ocurrió el intercambio de material genético, ¿ya? Eso es algo que ocurrió en la profase. Y además, en la metafase meiótica 1, los cromosomas se ordenan, pero también ocurre que el uso mitótico se engancha al cinetocoro. Por eso aparecen estos rayos. Estos rayos representan lo que está ocurriendo en metafase 1 respecto a los microtúbulos, al uso mitótico. El uso mitótico se engancha al cinetocoro, que es la parte media del cromosoma. Lo que pasa es que aquí los cromosomas no se ven como ustedes lo ven habitualmente, así, sino que se ven más enredados, están unidos, porque todavía están unidos por los quiasmas, donde se produjo ese intercambio.
¿ya? Pero es solo eso. Ahí dice, ¿ven los cinetocoros de las cromátidas hermanas? Ahí están. Están enganchados los usos mitóticos a ellas, ¿ya? Y eso está ocurriendo en metafase, que se ordenan en el plano ecuatorial de distintas formas y además que el uso mitótico se engancha al cinetocoro. Eso está representando esta imagen de arriba. Después de la metafase 1 o metafase meiótica 1 viene la anafase meiótica 1 o anafase 1. Y en la anafase 1, estos usos mitóticos, estos rayos de microtúbulos que se engancharon a los cinetocoros, van a separar, pero van a separar a los cromosomas homólogos, ¿ya? Aquí hay un cromosoma y aquí hay otro cromosoma. Fíjense que están recombinados y cada uno de estos usos mitóticos va a arrastrar por el cinetocoro a los cromosomas. Y por lo tanto, cada cromosoma se va a ir, cada cromosoma de este par homólogo se va a ir a un extremo distinto. Y luego, no sé por qué no me apareció la telofase, pero en la telofase 1, que está acá, los cromosomas, cada uno, aquí está el del par, aquí está el otro del par, y también aquí hay otro, quedan en extremos opuestos y lo que ocurre es que se separan y se envuelve cada grupo de cromosomas con la envoltura nuclear y quedan formados dos núcleos. Y por lo tanto, estas dos células finales son haploides respecto a su progenitora, que era diploide, ¿ya? Aquí están las 4 fases de la meiosis 1. ¿Ya? Estaba la profase donde ocurre el crossing over, aquí está. Se fragmenta la membrana nuclear, quedan libres, en la metafase se ubican en el sector medio, aquí están los centriolos, los usos mitóticos se unen al cinetocoro de cada uno de los cromosomas. Esta ubicación de los cromosomas puede ser distinta, aquí se genera la permutación cromosómica que también genera variabilidad. En la anafase se separan los cromosomas homólogos, unos van a un extremo y otros van al otro extremo, y en la telofase, ya una vez separados, se envuelven de nuevo cada grupo en una membrana nuclear y se separan el citoplasma en esta etapa que se llama citocinesis, que es exactamente igual a como la estudiamos en la mitosis, ¿ya? El anillo contráctil, se forma igual. Y lo que ven arriba son imágenes reales de cromosomas que han sido teñidos y así se ven en el microscopio. Eso respecto a la meiosis 1, vamos a la mitad de la meiosis. Solamente hemos visto una parte, que es la primera, que es la meiosis 1, que es reduccional. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es la meiosis 2, que es ecuacional y que se parece o es igual a la mitosis, ¿ya? Profe, La estará, perdón, ¿Sí? por el tiempo. No sé, es que usted como que quiere que le avisemos por el tiempo o estamos bien de tiempo. No, en 10 minutos, porque es la mitosis. En 10 minutos, son 10 para la 1, ¿cierto? ¿Sí? Ya, profe. Sí, si no me queda nada. Me quedan como 4 diapositivas. Así que estamos súper bien en el tiempo. Meiosis 2. Profase 2 está formado por 4 etapas. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y yo les decía que era muy similar a la mitosis o era igual a la mitosis, ¿ya? En la profase 2 tenemos 2 células, fíjense, las 2 células que se formaron al final, cada una con un componente de este par homólogo. ¿Qué ocurre en esta profase 2? Estos cromosomas están condensados, los centriolos se van hacia los polos, empieza a formarse el uso mitótico y empieza a desaparecer la membrana nuclear de nuevo, ¿ya? Que se había formado antes, se había formado para separar estas células, ¿ya? Entonces vuelve a pasar todo otra vez.
se fragmenta la membrana nuclear, los centriolos se van a los polos y se forma el uso mitótico. Eso ocurre en profase 2. ¿Ya? Luego, en metafase 2, los cromosomas de cada una de estas células se disponen en el plano ecuatorial y los usos mitóticos se conectan a el cinetocoro o a la parte central de cada uno de los cromosomas. En la anafase 2 es cuando ocurre la separación de las cromátidas hermanas. Este cromosoma que tiene dos brazos, estos dos brazos se separan, ¿ya? Porque deja de, o se libera este cromosoma de las coecinas. Y eso le permite a los microtúbulos arrastrar estas cromátidas hacia los extremos. ¿Cómo? Ya lo expliqué en la mitosis. Se acortan los microtúbulos, se desarman. Y al desarmarse se acortan y eso hace que los arrastren porque están unidos a los cinetocoros. Y luego, en telofase, estos materiales genéticos están en polos opuestos y entonces se vuelve a formar la membrana nuclear para encerrar cada uno de estos materiales genéticos y ahora lo que falta es separar el citoplasma, que se hace a través del proceso de citocinesis. Y entonces al final de la meiosis 2, lo que se forman son 4 células, 2 de cada una de las iniciales. Esta célula haploide formó 2 células haploides, hijas, y esta segunda célula haploide que venía de la meiosis 1 formó otras 2. Entonces al final se forman 4 células hijas haploides, igual con el mismo material genético, cantidad de cromosomas que la madre. ¿Ya? Esa imagen que está ahí es exactamente igual a lo que expliqué. Déjenme ver. Ok. Esto muestra la diversidad que ocurre según la ordenación de los cromosomas. Todos los gametos posibles de formarse según la ordenación y este proceso de permutación cromosómica. ¿Ya? Eso. Y esto es de lo último que les voy a comentar hoy día y que tiene que ver con algo que mencioné en la primera parte de la clase, que es cuando la célula comete errores en el proceso de división celular. Yo les dije que había un punto de control en la fase de la mitosis. Y en la fase de la mitosis, el punto de control tiene que ver con que si la segregación o la división del material genético se hace correctamente. Pero hay ocasiones en donde a la célula se le pasa esto, comete errores. Y ese proceso se llama falta de disyunción. En ocasiones, estos pares de cromosomas homólogos en la meiosis no se separan correctamente. Ahí hablan de, en el ejemplo dice homólogo paterno del cromosoma 21 y el homólogo materno del cromosoma 21. Aquí hay una pareja de cromosomas del cromosoma número 21. Se replica este material genético, ahí están los cromosomas antes de entrar a la división meiótica y en meiosis a veces ocurre que en vez de separar estos cromosomas homólogos en partes iguales, que uno se vaya a una célula y el otro a la otra célula, los dos se van a una célula. Y eso genera problemas, porque genera gametos sin una copia del cromosoma y genera gametos que tienen las dos copias del cromosoma 21. ¿Ya? Entonces de hecho es lo que genera la trisomía o el síndrome de Down, ¿cierto? Que es un error en la falta de disyunción en el cromosoma o en el par 21. ¿Ya? Entonces, esto es un error que comete algunas veces la célula. Y esta no disyunción va a generar después un gameto que contiene dos copias
del cromosoma 21 en lugar de una. Y cuando ese gameto, que tiene una copia de más, se fusiona con un gameto normal, que tiene una copia, entonces ese embrión va a tener 3 copias del cromosoma 21 en vez de 2. Y eso genera un desequilibrio cromosómico que produce ciertas proteínas en exceso, ¿ya? Que genera el cromosoma 21. Y va a afectar el desarrollo del embrión y genera el síndrome de Down, ¿ya? Y finalmente, para terminar en el tiempo, estoy súper bien, 12:57, aquí hay una imagen del proceso de meiosis animado, para que lo vean también. Ahí está el crossing over, ¿cierto? Los cromosomas con trocitos amarillos y verdes. Ahí está la meiosis 1, que es reduccional, y ahora viene la meiosis 2, que es ecuacional. Y se generan esas 4 células hijas al final del proceso. Vamos a verlo otra vez más y termina la clase y me pueden hacer las preguntas que quieran. Ahí está. Y estimados y estimadas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quedó en el Yo, tintero? Ah, ¿me podrías